Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Yo diría que el tema principal, el tema medular, por el cual los puertorriqueños atravesamos siempre una indefinición política, una indefinición social, donde lamentablemente nos ha traído un punto que muchas personas no entienden lo que nos está ocurriendo. Ahora vienen a sentir el golpe de lo que por muchas décadas se ha estado diciendo y se ha estado llevando a cabo económicamente contra los puertorriqueños. Y los puertorriqueños siempre han estado divididos por este tema que vamos a tocar hoy. Es un tema donde mueve muchas pasiones. Es un tema donde yo sé que algunos tal vez se van a molestar conmigo, no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo solamente quiero que sepan que esto hoy no se trata de estar de acuerdo con Eliezer Molina. Eliezer Molina hoy simplemente va a explicarles la diferencia económica entre todas las ideologías que tratan siempre de vender a los puertorriqueños, y que los puertorriqueños siempre, ¿verdad?, nos ponemos a pelear porque unos piensan en una cosa, otros piensan en la otra, pero de una manera legalista, de una manera de derecho y no en los términos económicos, que naturalmente es lo más que nos afecta, porque la política es economía. Y si nosotros queremos saber cuál es el mejor destino y futuro para Puerto Rico, esto que vamos a discutir hoy es lo más importante que todos tenemos que saber, para luego no lamentarnos y estar llorando de por qué Puerto Rico nos está cayendo encima y no sabemos cómo remediarlo. Así que ahí vamos. Las ventajas económicas de todas las ideologías. Vamos a empezar con la estadidad. La estadidad es un proyecto de integración hacia una potencia económica, en este caso, que se llaman los Estados Unidos. Si Puerto Rico fuese a ser Estado, no voy a entrar en los términos legalistas ni en las posibilidades, si fuese Estado, Puerto Rico estaría integrándose a esa potencia y estaría compitiendo contra 50 estados que naturalmente son los que componen a los Estados Unidos. Así que Puerto Rico tiene que entonces trabajar una economía que pueda ir de tú a tú contra esos 50 estados. El Partido Progresista y las personas que militan en ese partido a nivel ideológico se pasan diciéndole a los puertorriqueños que van a recibir 10,000 millones de dólares adicionales por ser Estado. Por muchas cosas, por igualdad y todos esos mitos que nos están diciendo. Tal vez es cierto. Sumamos que puede ser un poco más, que van a recibir 10,000, 15,000 millones de dólares. Puede ser cierto. Pero con eso vienen unas responsabilidades del pago de unas contribuciones para tú poder integrarte a esos estados. Y tú tienes que aportar en la misma medida en que esos 50 estados operan. Así que van a recibir más dinero al ser Estado. Pero ¿qué sucede? Que para tú competir con esos 50 estados, tú tienes una desventaja. Y es que Puerto Rico está separado geográficamente. Lo que significa que los costos de operación en Puerto Rico van a ser mucho más altos que en los otros 50 estados. En excepción de Hawái. Porque por tierra estamos totalmente aislados. ¿Qué sucede? Muchas veces todos le estamos diciendo, bueno, las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje son bien malas, ¿verdad? Todos podemos estar de acuerdo en que las leyes de cabotaje son malas. Pues las leyes de cabotaje, si nosotros fuésemos un estado, te van a aplicar. A quien único no le aplican una parte es Alaska, porque Alaska es un estado petrolero donde ellos siempre todo lo que se hace es a través de marítimo. Entonces por aire ellos tienen una excepción, pero nosotros no tenemos eso. Así que los puertorriqueños, al nosotros ser Estado, vamos a tener que competir contra otros 50. Esos 50 estados tienen gastos energéticos, costos energéticos mucho más bajos que nosotros. Vamos a tener la misma moneda, que es el dólar. Así que te van a aplicar las leyes de comercio interestatal, las leyes de cabotaje, la misma moneda,
contra unos estados que tienen las mismas variables, y esas variables a ellos les va a salir mucho más barato el poder vender su producto. Y por las leyes de comercio interestatal, Puerto Rico se va a ver impedido en imponer un arbitrio contra el producto importado de los otros 50 estados, y nos va a pasar lo que nos pasa hoy día, que el producto nacional, todo lo que se produce en Puerto Rico, tiene un costo mucho más elevado que el producto importado de cualquiera de los 50 otros estados. Eso económicamente es así. Quien le diga a usted que eso no es así, pues no sabe de lo que estamos hablando. Y para eso estamos tratando de hacer esto, para entrar todos en sintonía de la realidad económica, de lo que representa cada cosa. Dicen que vas a tener representación en el Congreso y todas esas cosas. De ahí no vas a pasar. Económicamente vas a tener una asignación que va a estar entre 10 a 10 mil millones de dólares. ¿Vas a poder competir contra los estados? No. ¿Cuál es el ejemplo? Hawái. ¿Qué pasó en Hawái? No hay hawaianos. En Hawái lo que hay son grandes empresarios del inversionismo del Congreso, el capital financiero y el gran capital, donde se establecieron en ese estado porque tienen poder monetario donde no tenían las personas que vivían ahí, y lo convirtieron en un paraíso turístico porque ellos tienen el flujo de capital y compraron y adquirieron las propiedades de los hawaianos. Y eso es historia. Y hoy ustedes pueden ir allí a ver cuánto cuesta un galón de leche en Hawái. Resultado, no hay hawaianos, lo que hay son grandes empresarios de los Estados Unidos, de estas grandes corporaciones, que se asentaron allí y simplemente desplazaron a hawaianos. Los hawaianos alcanzaron la estadidad. ¿Dónde? Integrándose a los otros 50 estados, mudándose y emigrando de su isla. Eso le causó la estadidad a Hawái. Eso le va a causar la estadidad a Puerto Rico, porque el que le diga a usted que nosotros como estado podemos competir de tú a nivel de costos de producción contra los otros 50, pues lamentablemente lo dice más por fe que por ciencia y por lógica. Le está diciendo un disparate económico y un disparate político que no tiene razón de ser y no tiene sentido y no es real. Eso es la estadidad. ¿Usted quiere ser estado? Van a lograr la estadidad, pero sabe que van a terminar viviendo en Orlando, en Nueva York, donde están viviendo hoy día, y sus casas las van a tener que abandonar, y las corporaciones el producto nacional nunca va a progresar porque los altos costos de producción versus los otros 50 estados van a aniquilarnos. Eso es la estadidad. La estadidad a nivel económico. A nivel económico no vamos a entrar en certámenes de belleza, equipos nacionales, nada de eso. A nivel económico, la estadidad te va a costar tanto que te va a restar competitividad contra los 50 estados, como hoy día nos está pasando. Lo único que vas a pagar un poco más de contribuciones y ellos te van a dar unas asignaciones que supuestamente van a parear eso, pero en el balance final vas a perder porque no vas a tener competitividad. Bueno, eso es la estadidad, porque no lo vamos a hacer muy extenso. El Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado. Muchas personas se aferran al Estado Libre Asociado, en especial personas de avanzada edad, porque en Puerto Rico durante los años 30, años 50, se vivía una pobreza extrema. ¿Qué sucede? Hubo un movimiento político en 1898 donde Puerto Rico pasó a ser un territorio de los Estados Unidos. Cuando eso sucede, los Estados Unidos nos prepararon como un paraíso fiscal, y por eso la ley Foraker, la ley Jones, luego las leyes de cabotaje del 20, no la del 17, no podemos confundir eso. El Acta Jones de 1917 no son las leyes de cabotaje, son las de 1920. Las de 1917 nos impone a nosotros la ciudadanía americana. Nos impone a nosotros es como si fuese una cadena donde te dicen a ti, tú eres ciudadano igual que nosotros. No tienes los mismos derechos, pero mis ciudadanos de los 50 estados pueden ir a tu isla porque tú eres un territorio y eres un ciudadano igual que ellos, y ellos pueden tener exenciones contributivas porque son ciudadanos americanos. Eso fue lo que hicieron. La ciudadanía americana, lamentablemente, era para que los empresarios de los Estados Unidos, ciudadanos americanos, llegaran a este paraíso fiscal y no pagaran contribuciones. Eso es así desde el 1917 y nunca ha cambiado y nunca va a cambiar.
para bien o para mal, no voy a entrar en eso, llega el Estado Libre Asociado y comienzan a crear una infraestructura, porque Puerto Rico pasó de las grandes plantaciones y el latifundismo, porque cuando los Estados Unidos llegaron, devaluaron en un 40% nuestra moneda, y para que usted tenga una idea, de nosotros tener una moneda que valía mucho más que el dólar, ellos la bajaron al nivel del dólar para poder adquirir nuestras propiedades. Ahí empezó el monocultivo de la caña, todo eso. ¿Qué sucede? Ellos necesitaban agua, luz, de lado a lado para poder movilizar sus productos. Y ahí entra el crecimiento económico, empieza el Estado Libre Asociado, bueno, un poco antes. ¿Y qué sucede? Cuando empieza la descolonización en el 1945 y las Naciones Unidas se inventan el Estado Libre Asociado, ¿para qué? Para que los puertorriqueños habitantes en algo que se llama el Pueblo de Puerto Rico, diseñado en el 1898 bajo la ley Foraker, pudiesen administrar, esto es bien importante, gente, pudiesen administrar el presupuesto de ese territorio. Hasta ahí. El Estado Libre Asociado lo que significa es, mira, las corporaciones de los Estados Unidos van a seguir generando dinero. El gran capital va a seguir generando dinero. El capital financiero va a seguir financiando y ninguno va a pagar contribuciones. De lo que generen esas empresas, se va a destinar una parte al gobierno de Puerto Rico. Los puertorriqueños, a través del Estado Libre Asociado, van a administrar esa porción de dinero. ¿Qué sucede? Sucede que el Estado Libre Asociado se agotó. Nos guste o no, el Estado Libre Asociado se agotó. ¿Y por qué se agotó el Estado Libre Asociado? El Estado Libre Asociado se agotó por algo que se llama fuga de capitales. Los puertorriqueños piensan que lo que está pasando es un problema de rojos y azules, pero no es un problema de rojos y azules. Ellos son simplemente unos partidos mediocres, corruptos, que canalizan toda esta corrupción económica que estamos haciendo, que estamos hablando, y ellos legislan y le dan continuidad a ese saqueo. Por eso ustedes ven que bajo el Estado Libre Asociado nada ha cambiado. Nada ha cambiado porque no va a cambiar. Nosotros nos estamos administrando, bien o mal, simplemente tenemos la capacidad para administrar. Bajo el Estado Libre Asociado nos van a aplicar las leyes de cabotaje, la ley de comercio interestatal, lo mismo que como si fuésemos estados. Lo único que como Estado Libre Asociado, los inversionistas y el gran capital tienen unas exenciones contributivas y unas exenciones legales que la estadidad no le brinda. Si nosotros fuésemos Estado, estas grandes corporaciones no van a tener las grandes exenciones contributivas, ni tampoco los ricos de la ley 22. No lo tendrían como la estadidad, lo tendrían como el Estado Libre Asociado que nosotros conocemos. Hay una infraestructura que se desarrolló, la pagaron los puertorriqueños con contribuciones y con sus manos la construyeron. Simplemente hubo una inyección de capital que se llama crecimiento económico para generar toda esta infraestructura y ellos poder explotar nuestros recursos y poder exportarlos y importar su material que necesitaban. Se desarrollaron escuelas porque su capital humano, su recurso humano necesitaba ser adiestrado, y ahí fue que vinieron las escuelas. A nosotros nos prepararon bajo el Estado Libre Asociado literalmente para ser peones, pero con la fuga de capitales ellos nos llevan el dinero. Y durante muchos años nosotros no nos dimos cuenta que estábamos administrando un presupuesto, pero era más del doble y el triple de ese presupuesto lo que se nos está yendo. Para que ustedes tengan una idea, si usted tiene en una cuenta de banco $100 para pagar su renta a final de mes, pues cuando llega a final de mes, usted de la nada, usted tiene $40, usted perdió $60 de esos 100. Pues ¿qué tiene que hacer? Pues va a tener que ir y emitir un préstamo, en este caso deuda pública, para poder pagar el gasto operacional de lo que cuesta correr su isla. Año tras año va pasando lo mismo. Y los puertorriqueños tuvieron que comenzar a emitir deuda pública para cubrir ese dinero que se va, porque se lo llevan las grandes corporaciones. Y para que eso ocurriera, pues ellos legalizaron este paraíso fiscal. Otra cosa que tenemos es el problema de los altos costos de producción. Puerto Rico tiene unos altos costos de producción porque tenemos el mismo dólar,
que los Estados Unidos. Es la misma moneda. Y como es la misma moneda, los Estados Unidos producen mucho más barato que con tu propia moneda. Cuando tú vas a la góndola a tu presentar tu producto va a tener un costo mucho más alto que el producto importado. Con eso lograron que cayera la industria nacional, quebraran las industrias nacionales, se generara la migración, el desempleo y lograron generar en Puerto Rico un mercado nicho de consumo. Nosotros los puertorriqueños somos consumidores del producto importado por la incapacidad de producir, por los altos costos. Nos restaron competitividad. El Estado Libre Asociado no te puede sacar de ahí, porque está subordinado bajo la sección 4 de los Estados de la Constitución de los Estados Unidos, donde te dice que nosotros somos un territorio y el Congreso tiene total potestad y dominio de lo que somos nosotros. Eso es así. Y el Estado Libre Asociado no tiene la capacidad de revertirlo. Así que entre la estadidad y el Estado Libre Asociado, yo le puedo decir que la estadidad, tal vez, económicamente, lo puede superar. A ver. Luego viene la libre asociación. Hay algo que no le han dicho a ustedes, pero Eliezer Molina se lo tiene que decir, porque estas cosas tenemos que prepararnos para enfrentar lo que nos viene encima. Próximamente viene un nuevo partido, viene un nuevo movimiento y vienen unos cambios a la política que a ustedes le van a presentar. Un modelo económico que se llama la libre asociación. La libre asociación la estaba liderando Luis Gutiérrez con Carmen Yulín y los demócratas, el Congreso Demócrata de los Estados Unidos. La libre asociación, hay muchos que le llaman soberanía. Los soberanistas, los del Partido Popular le dicen, mira, la soberanía, necesitamos soberanía. La soberanía es una ley que a ti nadie te puede revocar y se llama independencia. Así que están jugando con la mente de ustedes al decirles que la soberanía es lo que necesitamos, porque lo que necesitamos en cuestión de poderes se llama independencia, que es lo mismo. Los populares son autonomistas, que ellos simplemente aspiran a tener mayor poder político dentro de su modelo económico y el modelo político que tienen. Pero esta libre asociación que esta gente les quieren vender es el neocolonialismo. El gran capital y el capital financiero han evolucionado con el tiempo y lo que hicieron fue prestar deuda pública para adquirir los entes de servicio, aguas, luz, puertos, carreteras, todo eso. Y lo que hicieron fue que ahogan los países, los pueblos los ahogan y le van quitando esos recursos. Ahora mismo el aeropuerto nosotros lo perdimos, los expresos los perdimos, los puertos los perdimos. Si de momento te dicen a ti, pues mira, vamos a hacer un nuevo pacto, y dentro de ese nuevo pacto, que es una libre asociación, nosotros somos soberanos, pero tenemos un tratado económico entre ambas partes. Eso se queda, lo que significa que usted siempre va a estar exento a que la inflación o el servicio que te brinde la empresa privada, en este caso, inversionista de los Estados Unidos, determinen cuánto va a ser el costo de tu servicio. La libre asociación simplemente es un pacto donde no existe ningún poder individual, porque si los Estados Unidos de momento dicen, pues mira, yo me retiro de este pacto, ¿en qué quedaste tú? Pues la libre asociación yo lo veo como que la cobardía entre tu poder ser o libre o someterte. Es la evolución del Estado Libre Asociado. Y si nosotros caemos en la evolución del Estado Libre Asociado hacia una libre asociación, va a perpetrar el colonialismo por 100 años más. ¿Por qué? Porque vamos a estar sujetos a que unas variables económicas que les voy a explicar ahora no le aplique a la potencia número 1 en consumo, que se supone que sea tu cliente y no tu jefe. Si tú quieres generar dinero. ¿Por qué? Porque la ciudadanía americana y el dólar, que en este caso, y perdonen el nombre, pero yo le tengo que decir las cosas como son, Carmen Yulín dice que atesora, y lo atesora naturalmente porque ella vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, pero ella no conoce lo que es producción porque ella ni lo estudió, ni trabaja en eso. Ella es una política de carrera y no conoce de lo que nosotros estamos hablando aquí, que es economía y economía de producción, competitividad, mercado libre. Ella no conoce eso.
Entonces sus ideologías políticas las está poniendo frente a ti diciéndote que esto es una buena opción económica. Que te lo expliquen dólares y centavos a ver si es cierto. La libre asociación, si te dejan el dólar, vas a tener la misma inflación porque Estados Unidos sigue produciendo con tu misma moneda a un costo inferior. Grábese eso. Inflación. El país competidor produce con tu propia moneda, con la misma moneda, pero a un costo inferior. Pues la libre asociación no te saca de esas cadenas para que tú puedas bajar los costos de producción y tu artículo tenga un producto inferior, un precio inferior, disculpen, al producto importado, y de esa manera tenga más competitividad lo que tú estás desarrollando en tu fábrica, en tu planta, en lo que sea. Así que la libre asociación literalmente es lo mismo que el Estado libre asociado, con un poco más de autonomía. ¿Ven que son autonomistas? Porque siempre van a estar atados a un acuerdo. Hasta ahí la libre asociación. Ahora vamos a la independencia. La estadidad y el Estado libre asociado durante muchos años ha sido la mayoría. Ha sido la mayoría quienes han ido administrando a Puerto Rico y han tratado de vender una ideología, aunque vendan a tu madre. Ellos simplemente, aunque el país se haga encanto, usted va a ir detrás de la ideología porque la ideología es lo que nos mueve y eso es lo que nos garantiza la igualdad o lo que sea que ellos digan. Pero hoy vamos a hablar de economía. La independencia te brinda algo que no te brindan todas las demás alternativas. Y se llama la virtud de tú tener el control de las variables económicas. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo país que pise una aduana tiene que pagarle a los puertorriqueños. Hoy día los Estados Unidos aquí no pagan nada. Todo el producto que entra a Puerto Rico por los muelles, esa ganancia pasa directamente a los Estados Unidos porque son los que cobran aduana y nosotros los puertorriqueños no vemos nada de eso, con excepción a la venta del café, donde ellos le imponen al producto importado un precio y luego no se lo remiten a los puertorriqueños, pero se supone que se lo remitieron a los puertorriqueños. Con la independencia eso se acabaría. No estamos hablando de que Estados Unidos es tu enemigo, que tú vas a enfrascar una pelea, de que tú te vas a insultar, nada de eso. Simplemente, ahora mis variables las manejo yo, tus variables las manejas tú, y producto que tú necesites, yo te lo puedo vender al precio de mercado. Te lo puedo vender a lo mismo que me lo va a comprar los rusos, lo mismo que me lo va a comprar China, al mismo que me lo vaya a comprar Brasil, pero el más que me pague a él yo se lo voy a vender. ¿Por qué? Porque tú estás escogiendo tu capacidad de vender. En la independencia te permiten a tú integrar, te da el poder a integrar tu economía al mundo. La independencia te da la virtud de tú poder jugar con tu moneda. Esto es bien importante y aquí voy a hablar un poco. La moneda, como bien expliqué, el dólar es lo que crea la inflación. Y para quien aún no me crea o no lo entienda, usted puede pensar que Puerto Rico es un país turista, que Puerto Rico aquí el destino turístico va a estar brutal y esa tal vez es nuestra primera industria. ¿Es cierto? Puede ser, pero ¿qué sucede? Que la República Dominicana, Cuba, Jamaica, Haití, todos los países que están en el Caribe tienen una oferta de vacaciones muy inferior porque su moneda cuesta menos que el dólar. Así que cuando viene un turista de Italia, de donde sea, y él quiere pasar un mes en el Caribe, va a seleccionar entre las ofertas que hay y nosotros perdemos competitividad porque el dólar lo hace menos accesible. Así que terminan como pasa hoy día en Cuba, en la República Dominicana y se van un mes para allá y que llegan a Puerto Rico los cruceros, que se bajan y están 2 o 3 horas caminando por el viejo San Juan y ni comen y vuelven y se montan al barco y se van. Y muchas personas dicen, pero se renuncia al dólar. Miren, no se puede porque por nuestra condición política no se puede. Pero bajo la independencia, sí, entonces usted puede renunciar al dólar y poner su propia moneda. Esa moneda al inicio tiene que tener un valor inferior al dólar. ¿Por qué? Porque al usted tener un valor inferior de moneda, usted va a poder producir a un menor costo y va a vender más unidades.
En vez de usted vender algo, un artículo a $100, tal vez ese artículo te sale en 50 y vas a tener la capacidad del mismo cliente, en vez de pagarte 100 por uno, te paga 100 por dos. Y tú empiezas a aumentar tu producción. El valor de la moneda tiene muchas variables, puede ser el respaldo en minerales, en recursos, en lo que sea, pero hoy venimos a hablar de oferta y demanda y de economía. Así que cuando tú empiezas a exportar tu producto, porque tu producto tiene un valor inferior, los demás países van a venir a comprarte. Los demás países van a venir porque como ahora tu oferta es mucho más atractiva, vienen a comprarte. Cuando esos países vienen a comprarte, ellos no es que te compran el artículo, ellos tienen que venir. Puerto Rico tiene que tener un banco central y en ese banco central ellos tienen que venir y cambiar la moneda. Es como si ellos compraran tu moneda en el banco central para poder pagarle al productor tuyo nacional. Cuando eso sucede, aumenta entonces nuestra capacidad monetaria por oferta y demanda. Nosotros vamos a exportar más de lo que importamos. Así que el mercado mundial nos está comprando más de lo que nosotros le compramos a ellos. Eso es básico y eso no es difícil de entender. En la medida en que tú aumentas tus exportaciones y reduces tus importaciones, comienzas a tener un mayor poder económico. En este caso, monetario. Así que los puertorriqueños no tienen que tener temor a tener su propia moneda porque inclusive en el 1897 nuestra moneda tenía un valor superior a la del dólar. Eso es historia. Y nosotros podemos volver a retomar eso. Lleva tiempo. Tal vez nos puede tomar entre 6 a 10 años. Pero la Junta de Control Fiscal le está diciendo a ustedes que en el 2036 es que vamos a entrar en terreno positivo bajo lo que tenemos hoy. La ciudadanía, rescatarías tu ciudadanía. ¿Cuál es el problema con la ciudadanía? Que con la ciudadanía muchas personas le dijeron a ustedes que era para mandar a los boricuas a la guerra. No era eso. La ciudadanía americana era para robar el recurso humano y para que esos inversionistas pudieran establecerse en su territorio siendo ciudadanos americanos y tener total derecho a lo que tienen allá. Eso es todo. Yo tengo un amigo que quiero mucho y siempre me dice, mira, Eliezer, explícale a la gente de un Toyotita, ¿por qué el Toyotita le sale más caro hoy día que como si el Toyotita fuese independiente? Si tú fueses independiente, vas a tener la capacidad de hacer un negocio con los importadores, con los que venden el Toyota, y directamente ellos van a poder traerte el producto sin tener que pagar una aduana federal. Ya ahí del saque, tu Toyota va a ser más barato, porque las aduanas ahora las controlas tú. El dinero que le generan las aduanas a los Estados Unidos da para pagar el presupuesto literalmente del Departamento de Educación en un año. ¿Ves? Y todo ese dinero nosotros lo estamos perdiendo porque nos trabajaron en la mente, nos adoctrinaron y nosotros pensamos que sin los fondos federales los puertorriqueños mueren de hambre. Y no hemos querido entender que el control de la infraestructura es nuestro y que lo podemos utilizar para un mayor rendimiento de capital y lo podemos emplear de una manera donde tengamos un retorno de inversión mucho mayor al que hoy día tenemos, porque hoy día nosotros no lo controlamos. Bajo la estadidad, tampoco. La aduana va a seguir siendo de los federales y tu Toyota va a seguir siendo más caro porque va a tener que pagar las leyes de cabotaje. Así que si tú quieres eliminar las leyes de cabotaje, la independencia es lo único que te puede salvar. ¿Qué sucede? Estas multinacionales viven de nuestro sistema político y nuestro modelo económico. Si tú fueses independiente, esas multinacionales van a tener que pagar contribuciones. No es que no pueden venir a trabajar aquí, claro que pueden, pero tienen que venir a pagar contribuciones. ¿Por qué? Porque esas multinacionales con sus bajos costos en artículos destruyen la industria nacional. Y los puertorriqueños, en vez de estar dándole un mantengo corporativo a esas multinacionales, lo que tienen es que utilizar ese capital que se destina para darle unos beneficios contributivos a ellos con una nueva ley de incentivos industriales donde se le asigne un dinero a los productores nacionales en un proyecto de 5 años hasta que ellos alcancen su grado de autosuficiencia. Y usted va inyectando ese capital dentro de la industria nacional, que eso es lo que hacen todos los países. Eso es aquí nada más que no pasa. Y
tu industria nacional tiene un repunte y comienzas a producir. En la medida que vas produciendo, satisfaces tu consumo doméstico y el excedente se comienza a exportar, entrando dinero de otros países y aumentando de esta manera el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Eso es elemental y eso es bien sencillo. Así que los puertorriqueños y el gobierno tienen que encargarse de levantar nuestra industria nacional, asignar ese dinero a los agricultores, a las pequeñas empresas locales y olvidarse de darle ese dinero al mantengo corporativo de las multinacionales. ¿Ustedes creen que Walmart necesita una exención contributiva? ¿Ustedes creen que John Paulson y los hoteleros necesitan una exención contributiva? Pues no pagan nada. No pagan nada. Walmart se lleva anualmente de Puerto Rico 3.200 millones de dólares y no paga nada. Tampoco Uber. Entonces estamos tan cerrados que pensamos que todo lo que venga de otro lugar pues es mejor para nosotros porque nos conviene, porque allá es bueno. Mira, te están llevando el dinero en tu cara, en tu nariz, te están llevando el dinero y tú estás bien contento. Entonces, pues que se joda, porque como ellos están aquí y tenemos el dólar, y si la cosa se pone mala, pues ahí está JetBlue, me montó un avión y arranqué. Eso es lo que quisieron, eso es lo que están logrando. Están desplazando a los puertorriqueños se están yendo y ellos se están quedando con tu playa, con los hoteles, con los aeropuertos, con todo, se están quedando con todo. ¿Por qué? Porque la mayoría, que fue quien dominó y administró el Estado Libre Asociado, siendo los populares, el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático, esa mayoría fracasó. Fracasó moralmente, fracasó socialmente y fracasó económicamente. Y quien quiera decir lo contrario, pues que le diga que hoy usted está bien. ¿Usted está bien hoy? ¿Puerto Rico está bien hoy? Porque el que diga que Puerto Rico está bien hoy, pues yo no sé dónde vive. Porque ni siquiera los propios PNP pueden decir que el gobernador lo está haciendo bien. Pues Puerto Rico está como está por culpa de la mayoría. Y durante muchos años le están diciendo a usted, no, mira, la minoría, eso son 10%. Pero será 10%, pero tienes razón. Porque la minoría lo que te está diciendo es que tú te atrevas a hacer lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Es una virtud económica que tú vas a tener el control. Que si Walmart viene a Puerto Rico, tú le dices, pues está bien, tú puedes venir. Pero si tu producto va a venir aquí a desplazar el mío, negativo. Tú mínimo vas a pagar una contribución que iguale el precio de mi producto nacional y que el consumidor escoja a nivel de paridad económica entre el producto nacional o el producto importado. Y de esa manera usted va controlando las quiebras nacionales, va a controlar el desempleo y va a controlar los ingresos del Estado, porque en la medida en que nuestras empresas se van a quiebra, se reducen los ingresos del Estado y ahí nace la deuda pública, y se lo he dicho varias veces. Nacen las quiebras, desempleo, reducción de ingresos de los estados, deuda pública, sistemas tributarios como COFINA, venta de activos públicos, deuda pública. Es un ciclo y nosotros los puertorriqueños tenemos que acabar con eso. Si ustedes quieren que Puerto Rico mejore y que nuestras condiciones económicas mejoren, tenemos que cambiar el modelo que nosotros tenemos. Es un modelo económico que lamentablemente ya se agotó y que genera más dinero para afuera que para adentro, porque nosotros no tenemos el poder político para controlar lo que sale. ¿Vieron? No es difícil. No tenemos el poder político para controlar lo que sale. Y muchas personas, vuelvo y le digo, le van a decir que el problema es de los rojos y los azules, la corrupción, que se robaron los chavos. Sí, pero fueron migajas, porque el presupuesto de Puerto Rico puede rondar los 10.000 millones de dólares y en un año esta gente se llevan 54 billones de dólares. Entonces, ¿quién se lo roba? Si numéricamente te estoy diciendo que esa gente se llevan 4 veces lo que Puerto Rico tiene para gobernar, ¿quién roba más entonces? ¿Los idiotas estos de los partidos políticos? ¿O las multinacionales con las personas que pagan la campaña de los congresistas? Y están aquí hace más de 100 años. Y no se van a ir porque los puertorriqueños le digan, mira, váyanse porque llegó el momento de irse. Eso no es así. Pero peor es que muchos politiqueros le digan a ustedes que ellos van a ir a Washington a hablar con los congresistas porque los congresistas no conocen de nuestra situación y ellos tienen que explicarle y educarle, como pasadamente dijo, perdón que lo repita, pero es la más que habla, Carmen Yulín de Bernie Sanders, que él no sabía lo que aquí pasaba y cuando ella le explicó
Carmen Yulín le está diciendo a ustedes que las personas que inventaron nuestro modelo político no saben lo que nos está pasando. Ella le está diciendo a ustedes que quien creó las reglas del juego no sabe a lo que estamos jugando. Carmen Yulín, es usted quien no se ha dado cuenta, porque lamentablemente está americanizada y no conoce nada de los costos de producción y no entiende esto, no entiende los modelos económicos. Y no es lo mismo una persona que estudia y la teoría y se va para un salón después a dar clases o se va a trabajar para el gobierno y te habla desde afuera, al que se quedó aquí, estudió y saca los chavos de su bolsillo y los tira al juego económico, invierte y pierde o gana. Esa persona que tiene el valor de no estar viviendo del gobierno y tirarse a la calle a competir contra los importadores es el que lamentablemente se da cuenta en el problema que estamos metidos. No los políticos, ellos no saben nada de eso. ¿Usted cree que Georgie Navarro sabe algo de esto? No saben. Entonces nosotros durante muchas décadas hemos estado detrás de ellos, no, porque esto... Hay que olvidarse de esa gente y tenemos que construir un nuevo Puerto Rico que sea para nosotros, donde se protejan nuestros recursos naturales tan espléndidos que nosotros tenemos. ¿Cómo demonios es posible que nosotros no estamos produciendo energía utilizando el agua? Si nuestra virtud es el agua y no tenemos petróleo, pues nosotros tenemos que producir energía utilizando nuestras fuentes de agua. En la medida en que hagamos eso, podemos crear unas generatrices donde bajen los costos de generar energía y a través de un cable de fibra óptica, usted le suple a todas las islas del Caribe que te dé tu capacidad para exportar y usted comienza a exportar su energía a un precio inferior y aumenta su capacidad de ingresar. Su país va a empezar a generar más dinero porque usted tiene la capacidad de exportar su producto. Hoy día nosotros no lo podemos hacer a nivel de país. ¿Ustedes saben por qué siempre la deuda pública se pide en Wall Street? Pues la va a tener que seguir pidiendo en Wall Street si usted es un ELA, si usted es un Estado. Va a tener que ir ahí. ¿Por qué los puertorriqueños no pueden ir al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial? Que son las mismas águilas. Pero tal vez usted puede conseguir unos préstamos a un costo inferior. Pues porque no te lo permiten. Y durante muchas décadas tú lo avalas. Ellos no te permiten progresar y tú has decidido, y nosotros en todo, ¿verdad? Porque me voy a incluir en cualquier grado. Pues esto sucede. Y miren, yo les voy a ser bien sincero. Yo vengo de una generación que entramos ahora a poder ser más vocales. Pero tenemos una generación que está mucho más avanzada a nosotros en edad, que todavía arrastra todos estos ideales, todas estas peleas antiguas. Miren, yo nací en el seno de una familia donde se creía en el Estado Libre Asociado y en el Partido Popular Democrático. Y como por doctrina, cuando yo pequeño, pues eso era lo que te hablaban en tu casa. Pero luego uno va a la universidad y puedo, como estoy trabajando a la vez que estudio, tengo la capacidad de darme cuenta de lo que nos está ocurriendo a nivel de materia prima y a nivel de producción. Ahí Eliezer Molina comenzó a hacerse las preguntas que no tenían respuesta. ¿Qué nos está ocurriendo? Y sin que nadie me dijera a mí lo que nos está pasando, durante muchos años, por decirle a ustedes décadas, yo llevo sentado estudiando todo este proceso económico, político, de producción, de mercado, valor monetario, y he podido llegar a la conclusión numérica de lo que nos está pasando. Y que de lo que nos está pasando y de lo que podemos ser, la mejor opción económica te la brinda la independencia. Ah, que es duro. Coño, la vida es dura. Ah, que toma tiempo. Tú naces y no te mueres el mismo día. Pues aprovecha tu vida, aprovecha ese tiempo para construir un país para tus hijos, para tus nietos, para tus futuras generaciones, y que ellos se sientan orgullosos de que en un momento en la historia los puertorriqueños acabaron con la mediocridad, acabaron con la corrupción, acabaron con el mal gobierno, pusieron leyes contra los corruptos que erradicaron la corrupción, porque la corrupción te va a atacar en cualquiera de las ideologías políticas y en cualquiera de los modelos económicos, que castraron al capital financiero,
que castraron a los banqueros corruptos, que han saqueado la economía de Puerto Rico, que han liquidado a los puertorriqueños y que ahora crearon unas inflaciones donde ellos mismos son víctimas de lo que crearon y ahora tienen casas que no se las pueden vender a nadie. Y por eso es que traen a los grandes inversionistas de los Estados Unidos, porque como ellos tienen dinero y los puertorriqueños tuvieron que entregar sus propiedades, ahora ellos te están suplantando, ellos te están sacando de tu país, pasó en tus narices y tú no te quieres dar cuenta. O lo sabes y no quieres hacer nada, y no te atreves a hacer nada. Durante muchos años, también yo me senté y hice un modelo económico que pudiera contrarrestar todo esto que está pasando. Hace poco el gobernador anunció que iba a la reelección. Los puertorriqueños están desesperados, muchas personas me han escrito, me han dicho, Elisel, mira, calma, tengan calma. ¿Alguien pensaba que le iba a decir lo contrario? No, le iba a decir lo mismo. Rivera Chat lo va a retar en marzo del 2020. Se van a acordar de Elisel Molina. En marzo del 2020, Rivera Chat va a retar a Ricky Rosselló. No lo hace ahora, porque toda medida que él haga legislativa lo va a ver como un impedimento o que está contribuyendo contra su próximo rival. Y los PNP, si él lo hace ahora, van a tomarlo a mal. Y él, que sabe lo que hace, lo dejó para marzo. Viene el nuevo partido político que les dije, y viene el invento de esta otra señora, y ustedes van a tener esas opciones. Y me han dicho, Elisel, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo colaborar con nada de eso. Y para administrar la colonia, que es lo que toda esta gente quiere, vas a seguir en lo mismo. Pero para hacer un cambio, como el que yo les acabo de explicar, económico, para eso Elisel Molina sí está disponible. Y Elisel Molina no va a permitir que destruyan a nuestra isla, que destruyan a nuestros recursos. Y Elisel Molina está aquí para poder educar y poder empujar a que nuestras próximas generaciones tengan una isla digna donde vivir, que tengan una economía sólida, porque nosotros idiotas no somos. Que durante 100 años, tal vez en 100 años, nuestro nivel educativo no era tan alto. Eso cambió y nosotros tenemos la capacidad de ver lo que nos está ocurriendo. Y yo no puedo concebir de que sigamos cometiendo los mismos errores y pensando en que administrando lo que nosotros tenemos vamos a cambiar el rumbo económico de Puerto Rico, porque no podemos detener la fuga de capitales, las leyes de cabotaje y la ley de comercio interestatal. No se puede, no se puede. Y quien le diga a usted que va a desarrollar la economía de Puerto Rico es un ignorante económico, porque es que no se puede. Usted no puede desarrollar lo que usted no controla, porque si usted no tiene el control sobre las variables económicas, ¿qué economía usted va a desarrollar? Si Walmart te lo va a robar, los hoteleros te lo van a robar, y los políticos corruptos y mediocres que nosotros tenemos van a facilitarle a ellos el que te sigan extorsionando económicamente. ¿Quieren ponerle un freno a toda esa gente? ¿A toda esta corrupción? ¿Queremos ponerle un freno? Ahí está. Vamos a meterle caña. El modelo económico yo se los dije y ya lo terminamos. Próximamente se los vamos a mostrar al pueblo y que la gente decida si quieren o movernos para solidificar económicamente lo que nosotros tenemos, maximizar nuestra capacidad económica utilizando nuestros recursos, reduciendo la dependencia y eliminando todo eso que si fondos federales. Miren, matemáticamente es más lo que se llevan que lo que te dan. No existe tal mito de los fondos federales. No existe. Lo utilizan estos políticos mediocres corruptos para seguir alimentando la cantidad de mentes que dependen del sistema. ¿Y por qué dependen del sistema? No es porque el puertorriqueño no quiere trabajar. Es porque los altos costos de producción, como les dije, aniquiló la industria nacional. Y todas esas personas, los Estados Unidos, necesitan que consuman el producto importado, y ahí es que vienen todas estas ayudas que ustedes van viendo, por ejemplo la del PAN, donde ellos obtienen unos beneficios por una tarjeta que les llegan unos ingresos, pero ¿qué productos tienen que comprar? Miren a ver si no es el baby food americano, los productos importados de los Estados Unidos. Es eso lo que compran, es eso es lo que se vende, porque ellos necesitan
que la persona que no esté activa laboralmente esté activa en el consumismo. Y es con el consumismo que ellos sangran nuestra economía. Y es ese consumismo el que nosotros tenemos que detener. Porque en la medida en que comencemos a rescatar nuestra industria nacional, se reduce el desempleo, se aumenta la capacidad laboral, aumentan los ingresos de los puertorriqueños y en la medida en que exportamos ese producto, aumenta nuestro producto nacional. Eso no es difícil, gente. Eso no es difícil. Pero ustedes tienen que compartir este video para que muchas personas que no han tenido la oportunidad de que se les hable de esta manera, lo puedan ver, porque los malditos políticos que nosotros tenemos, y los mediocres políticos que nosotros tenemos, van a seguir diciéndole a ustedes que el problema aquí se va a acabar el día que llegue la estadidad. Que aquí no hay semáforo porque no somos Estado. Así que se lo dicen. Que la ciudadanía americana te va a garantizar el que tú puedas viajar. Pues si el Papa viaja, ¿y cuánta ciudadanía tiene el Papa? Esas estupideces. Económicamente hablando, la mejor opción que tienen los puertorriqueños es la independencia. Y no puedes tener miedo, porque tu nivel de infraestructura es tan grande que en el Caribe nadie te puede igualar. Así que tú vas a ser la potencia económica número 1 en el Caribe porque controlas el desarrollo de infraestructura, controlas el nivel educativo en % de recursos humanos. Usted sabe la cantidad de ingenieros que se gradúan de aquí. Ustedes conocen la cantidad de farmacéuticos que se gradúan de aquí. Que usted puede generar empresas con sistemas de información, vendiendo y exportando el servicio que ellos dan. Y tú puedes generar ingresos. Y no lo estamos haciendo porque tenemos miedo. Y el miedo nos trajo hasta aquí y no nos permite salir del atolladero en donde estamos. Y yo creo que nosotros tenemos que erradicar ese miedo. ¿Ustedes quieren eliminar las leyes de cabotaje? La independencia es lo único. Es la única vía que te lo va a permitir. Y no podemos seguir jugando al juego político de toda esta gente, incluyendo los que te venden esa opción, pero no quieren soltar lo que tienen porque viven del Estado Libre Asociado. Hasta ahí. No hay más nada. Económicamente, ahí tiene las variables. ¿Usted quiere controlar las variables económicas de su país? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es esencial para desarrollar su economía? Usted necesita ser, ¿te gusta o no? Un país independiente. ¿Y cuántos han muerto de hambre? ¿Cuántos? Mira, vamos a acabar con el miedo, mi gente. Vamos a acabar con el miedo. Así que yo hasta aquí llego con este video. Quien tenga alguna que esté en contra de lo que estamos diciendo, pues le voy a solicitar, como siempre hacen, que lo escriban, pero háganlo numéricamente, háganlo con evidencia, no se pongan a decir que si uno es comunista, que si uno es socialista, que si vete para Cuba, Venezuela o Populete o yo no sé qué demonios inventan, porque esos son argumentos estúpidos y usted luce como un idiota cada vez que uno viene y dice algo coherente y te salen con esa retórica de niño chiquito. Eso es niñería, eso es niñería, eso es niñería que no producen nada, porque la mayoría se equivocó y fracasó. Y nosotros tenemos que seguir permitiendo que la mayoría imponga su voluntad. Porque sí, cuando vamos, pero vamos en caída libre, mi gente. En caída libre, y nosotros vamos a chocar, porque sí, por cobardía, por defectos ideológicos, por fe. No, llegó el momento que nos movamos a la ciencia, nos movamos a la data empírica, y usted pueda desarrollar su país dignamente. Y yo sé que nos va a ir mejor que como estamos ahora. Así que aquí lo vamos a acabar. Nada político. Hay un plebiscito por ahí corriendo que se inventó este señor. Y en el próximo video nosotros vamos a hablarles de la descolonización, de lo que es el plebiscito y de cómo se supone que sea en base al derecho internacional, el derecho que nos cobija. Y ahí sí podemos entrar un poco al otro tema. Económicamente, lo que yo le acabo de decir hoy no lo despinta nadie, porque es la pura realidad económica que todos los países enfrentan y nosotros no somos la excepción. Simplemente somos una nación en vías de desarrollo que aspira a ser un país. Así que buenas noches, mi gente.
Para adelante, siempre para adelante. Olvídense de lo que diga el idiota este, que si se postula o no se postula. Tranquilo. Ya mismo venimos con un modelo económico y vamos a tratar de que los puertorriqueños lo adopten, salgan del miedo, salgan de la zona de confort y le den un giro de 180 grados a toda esta patraña económica que nosotros estamos viviendo. Porque por muchas generaciones se van adoctrinó, pero esta decidió ponerle punto final. Así que, para adelante, mi gente. Se les quiere. Gracias por el apoyo. Y sigan compartiendo todo esto, porque en la medida en que ustedes lo hacen, nosotros vamos a poder llegar más lejos. Porque todo lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Eliezer Molina hoy, le afecta directamente al capital financiero, al gran capital, a los congresistas y a todo el gobierno de los Estados Unidos. Y ellos lamentablemente antes no permitían que uno lo dijera, pero ahora han tenido que tragar profundo y tenemos la capacidad de, a través de estos medios, poder explicárselo a la gente para que lo puedan entender, los que no han tenido la oportunidad de educarse en este campo o de utilizar su dinero y practicarlo, porque es bien fácil decirlo desde un salón, como un profesor que yo conozco por ahí, que se va diciendo que la colonia es la mejor opción, que él es economista. Pues mira, brother, saca los chavos de tu bolsillo y juégatela, a que tú no montes un negocio, porque lo que has hecho todo el tiempo es vivir como profesor o vivir como senador. Saca los chavos de tu bolsillo y juégatela a ver si es verdad que tú eres bravo. Venga, vamos para adelante, que el miedo se acabó. Buenas noches, mi gente.